Aquí comienza Sin Pretexto, un espacio donde abordamos los desafíos para la construcción de una agenda de futuro. Sin Pretexto, junto a Mirna Schindler. Bueno, les decía al comienzo de nuestro programa de hoy que se ha ido instalando toda una problemática, una controversia en Estados Unidos por una serie de casos que han ido apareciendo, son los llamados casos raros, pero graves, ¿no es cierto? Y que estarían, y lo digo así en condicional, estarían asociados a posibles efectos de las vacunas que se aplicaron durante la pandemia. Hay que dejar súper claro, eso sí, que de acuerdo a un cálculo que ha realizado la revista médica británica The Lancet, las vacunas contra el COVID-19 han evitado o habrían evitado más de 14,4 millones de muertes en todo el mundo. Pero queremos atender precisamente a esta situación que les describía y que se han ido acumulando casos en Estados Unidos que dan cuenta de estos supuestos efectos secundarios de determinadas vacunas para combatir el COVID-19. Paso a presentar entonces a nuestra siguiente entrevistada, la doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Susan, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación, que por cierto es muy importante e interesante. De todas maneras, y por eso, Susan, mira, quiero partir primero por lo que comentábamos respecto de este reporte que hace la revista The Lancet, cuando habla de que por lo menos se salvaron más de 14,5 millones de vidas en todo el mundo. Quiero partir por ahí. ¿Cuál es el alcance que esto tiene respecto de las vacunas, ¿no es cierto?, que se aplicaron durante la pandemia? Definitivamente, yo creo que en la pandemia de COVID-19 nos encontramos en una situación sin precedentes en donde una pandemia que nuestra humanidad ha sufrido siempre, en donde se generan nuevos microorganismos que causan estas enfermedades a nivel global y que generan mucha carga de enfermedad y por supuesto una mortalidad muy importante. Es primera vez en la historia en que nos encontramos que en menos de un año en que se haya descubierto el microorganismo que está iniciando una pandemia, no se hayan generado solamente una, sino varias vacunas que han permitido controlar esta enfermedad y hoy en día en un periodo, yo diría récord comparado con otras situaciones, con otras pandemias que ha vivido la humanidad, estamos hoy en día en una situación que prácticamente estamos en la normalidad que teníamos previo a la pandemia. Por lo tanto, justamente una de las, digamos, herramientas que logró este control de la pandemia, y por cierto es una de las más costo efectivas, ha sido la vacunación. Y como decías, Mirna, no solamente es importante detallar que no solamente evitó la muerte de 14,4 millones de vidas debido a la pandemia, pero en el primer año. Es decir, si sumamos que ya llevamos 4 años en donde desde que apareció este microorganismo, claramente la cantidad de vidas que se ha protegido y se han salvado ha sido muchísimo mayor. Por lo tanto, sin duda, claro, la aplicación de la vacunación es una herramienta a nivel global y a nivel comunitario que es muy potente justamente para lograr superar estas situaciones de salud que nos hemos encontrado en el pasado y que nos vamos a seguir encontrando en el futuro. Totalmente. Yo creo que es importante hacer este destacado, ¿no?, respecto de los grandes beneficios que tuvieron, ¿no es cierto?, las vacunas en su aplicación a nivel mundial, pero sobre todo por esta fake news o por esta corriente, ¿no es cierto?, antivacuna que se instaló y que hace muy difícil, por cierto, ¿no es cierto?, combatir todas estas ideas de que las vacunas son en esencia malas o que te generan una serie de trastornos o de efectos secundarios. Entonces, por eso es importante ahora preguntarte, Susan, ¿cómo ves esta discusión respecto de lo que está pasando con algunos casos en Estados Unidos de personas que dicen haber desarrollado determinadas enfermedades muy graves después de haber recibido una de estas vacunas? Claro, yo creo que es sumamente importante tener en consideración que no solamente las vacunas o esta vacuna en particular contra el SARS-CoV-2, sino que todos los medicamentos, todos los fármacos eventualmente tienen efectos que son secundarios y que pueden, en general, por ejemplo, causar
a la mayoría de las personas algún malestar. Por ejemplo, a todos nos pasa que cuando nos aplicamos una vacuna tenemos dolor en el sitio de inyección, ¿verdad? Que son los más frecuentes, mientras que un porcentaje cada vez mucho más pequeño va teniendo estos efectos adversos que pueden ser en algunos casos muy serios. Y esto se da, insisto, no solamente con esta vacuna en particular, sino que es con todos los fármacos, con todas las drogas que se utilizan para tratar diferentes tipos de enfermedades. ¿Y para qué decimos otro tipo de elementos exógenos a nuestro cuerpo que muchas veces podemos tomar la decisión de ingerirlo o aplicarlo y que pueden en algunas personas causar efectos adversos? Y es importante tener en consideración de que efectivamente para este tipo para protegernos, por ejemplo, contra una enfermedad o para tratar alguna enfermedad, lo ideal sería tener medicamentos, herramientas terapéuticas que sean lo más seguras y que a nadie le cause ningún tipo de efecto secundario, pero eso es imposible porque las personas tampoco somos todas iguales, es la diversidad de personas con las condiciones que tenemos, nuestras condiciones sociales, de edad, genéticos, de género, donde vivimos, nos hace muy diversos, por supuesto, y por supuesto la posibilidad de reaccionar frente a una administración de un medicamento, un fármaco, una droga, un alimento, cualquier elemento exógeno, existe esta posibilidad de que se genere. Y hoy en día yo creo que es importante tener en consideración que también es parte de los avances científicos, no solamente de la generación de estas herramientas de protección, sino que también el grado de información, el grado de acceso a información que tenemos y también la capacidad que tenemos de monitorear este tipo de casos. Entonces, sin duda, todos los medicamentos van a tener efectos adversos. Las personas son muy diversas, algunas pueden reaccionar fuertemente, pero eso no significa de que estos fármacos por sí no se pueden usar o que no son protectores o tengamos que desconocer por esto el efecto importante que tienen frente al tratamiento o a la prevención, sobre todo de una enfermedad viral causada, por ejemplo, por esta pandemia. Así que, sin duda, estos casos se van a discutir. Obviamente se hace mucho énfasis en torno a las situaciones que provocan. Generalmente los tratamientos o las herramientas que son preventivas pueden causar un poco más de alguna manera, en términos de la aceptación, pueden ser un poco más difíciles, pero es importante, como bien lo discutíamos, hablar con los datos, y los científicos hacemos esto. Trabajamos con los datos y comparamos los datos que obtenemos y que sean lo más objetivos posibles para poder tomar decisiones y, por supuesto, al futuro tomar muchas mejores decisiones de las que se han ido tomando en el pasado. Sí, es así. Conversamos a esta hora con la doctora Susan Bueno. Ella es académica de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Susan, mira, un reportaje del New York Times parte, ¿no es cierto?, con la historia de una persona. Ella es una mujer de 37 años, ella es doctora en neurociencia, Michelle Zimmerman, y es vacunada, dice, contra el COVID-19 con la vacuna Johnson & Johnson. ¿Qué es lo que pasa con ella? Empieza a tener, dice, una serie de efectos que dan cuenta de un daño neuronal o un daño cerebral, ¿no es cierto? No puede trabajar, ya no puede hacer ninguna de las actividades que hace antes, no puede permanecer en pie por mucho tiempo, es decir, quedó completamente discapacitada. Entonces yo te pregunto, teniendo en cuenta que se trata de un caso particular, pero como te digo, es un caso muy interesante que hace el New York Times, pero ¿puede una vacuna de verdad desarrollar esto así de la nada? O sea, de la noche a la mañana yo soy una persona sana y la vacuna me puede llevar a esta condición, ¿o tú dirías que aquí podría también tratarse de una situación prevalente, pero que la vacuna lo gatilló? Es una pregunta muy interesante y, por supuesto, primero que todo, empatizar con una persona que ha sufrido una condición de salud que genera discapacidad y obviamente este tipo de situaciones hay que tomarlas en consideración y estudiarlas muy profundamente. Y obviamente tomar en consideración todos los datos. Y como yo indicaba anteriormente, es importante tener en consideración la diversidad de las personas.
sus condiciones genéticas, por supuesto, sus, digamos, exposiciones previas a otro tipo de situaciones, ya sea patógenos, drogas, o también, por supuesto, su predisposición dada por su individualidad. Entonces, claramente uno de los aspectos importantes que generan las vacunas es una activación de la respuesta inmune. Y cada persona va a tener un nivel o un tipo de respuesta inmune que va a estar dada por múltiples factores. Y eventualmente, por supuesto, la activación de una respuesta inmune que en una persona en particular se genere de una manera inadecuada, puede generar condiciones de salud que son muy, digamos, muy severas. Y esto pasa también no solamente con el caso eventualmente de vacunas o los componentes que pueda tener una vacuna, sino que con las mismas enfermedades virales. Por ejemplo, existen múltiples reportes y información conocida de que enfermedades e infecciones virales pueden gatillar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Y que personas que tienen una predisposición genética o dada por su condición ambiental o las, digamos, la condición de salud previa en que esta persona se mantiene, puede generar respuestas inmunes que son absolutamente detrimentales y generar una enfermedad que puede ser crónica. Entonces, obviamente no se puede descartar que componentes que puedan estar en vacunas o en fármacos pueden gatillar efectivamente en algunas personas respuestas inmunes que son inapropiadas u otro tipo de condiciones de salud. Pero es muy importante tener en consideración, y es ahí donde yo creo que hay que profundizar en la noticia y la información que se transmite, que no necesariamente estamos en la condición de decir que es una persona absolutamente sana, que recibe un fármaco o que por ejemplo, se infecta o se expone a un agente patógeno o a un elemento, por ejemplo, un metal pesado, y que esto va a cambiar totalmente su salud. Es necesario conocer todas las condiciones previas que una persona puede tener para poder haber gatillado ese tipo de respuesta. Y por eso yo creo que también esto nos lleva a indicar la importancia de la ciencia en este punto y la importancia de la inversión en ciencia básica, porque conociendo justamente qué efectos o qué condiciones podrían gatillar en personas, qué elementos como por ejemplo una vacuna, una droga, un fármaco u otro componente puede gatillar este tipo de respuestas inmunes que son nocivas, es fundamental para que en el futuro se puedan considerar para desarrollar terapias que sean mucho más seguras y obviamente protectoras para evitar estos casos. Claro, mira, déjame terminar con lo que señala este reportaje, ¿no? Que dice lo siguiente, primero que las autoridades de salud en Estados Unidos, ellas han señalado que ven pocas probabilidades, ¿no es cierto?, de que estos casos, no solo este caso que te mencionaba, sino otros más, estén directamente relacionadas con la vacuna y que sean efectos secundarios. Pero te cuento que lo que señala es que, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicina ha hecho un vínculo entre la vacuna Pfizer y Moderna con ciertos casos de parálisis facial. Y, por ejemplo, la Johnson Johnson con casos de tinnitus, no sé si se dice igual tinnitus en castellano, pero es como tinnitus, este envío en el oído, claro. Tinnitus, correcto. ¿No es cierto? Y otras, por ejemplo, que dicen que hay ciertos casos de miocarditis en gente que recibió el ARN mensajero. Eso lo dicen autoridades israelíes, ¿no es cierto? Entonces, y otros decían, oye, pero el virus es peor. Y te cierro solo señalándote que lo que plantea básicamente el reportaje es que como había tanta presión por parte de todos estos grupos antivacunas, con todos los efectos nocivos que eso genera, para que la gente no se vacunara, que se dejó de lado estos casos y es que es muy necesario investigarlos. Sí, yo creo que ahí es un punto muy importante lo que se denomina el riesgo-beneficio, y era lo que tú mencionabas. Tenemos que siempre comparar estos casos que obviamente no se niegan de que efectivamente hay asociaciones en la aplicación de vacunas de diferentes plataformas, que hoy en día tenemos como el privilegio de que no solamente contamos con una vacuna para un patógeno, sino que múltiples vacunas que se han generado de múltiples plataformas que se asocian a algunos efectos adversos, como por ejemplo la trombosis con trombocitopenias, miocarditis,
algunos tipos de parálisis o síndromes autoinmunes como el caso de Guillain-Barré. Pero es ahí donde yo creo que es importante tener el dato en términos de las comparaciones con lo que tú misma decías, relacionadas con estas mismas patologías, qué tan frecuentes son en las personas que se infectan y que no habían recibido la vacuna. Y estos son estudios que están saliendo hoy en día y que también hacen esta comparación y dan esta información sobre el riesgo-beneficio. Por ejemplo, uno de los datos interesantes es que la vacuna AstraZeneca, que es una vacuna que, y en general las vacunas que fueron basadas en plataformas adenovirales, se asociaron con la generación de trombosis y que en los casos que se manejan son, por ejemplo, 20 por cada millón de personas. Pero datos que están analizando esta misma enfermedad, por ejemplo, esta misma condición antes que existieran las vacunas que se infectaron con COVID-19, eran 400 en 1.000.000. O sea, estamos diciendo de que efectivamente es una patología que se puede asociar al desarrollo de vacunas, pero o la aplicación de una vacuna en particular, pero que la probabilidad de tener la misma condición en personas que se expusieron al virus comparadas con personas que no se expusieron al virus es muchísimo más alta. Y la posibilidad que teníamos antes de que recibiéramos y tuviéramos la posibilidad de vacunarnos, de infectarnos con este microorganismo, era prácticamente un 100% en el tiempo. Entonces, yo creo que es ahí donde la ciencia también tiene que hacer un aporte muy importante y que lo está haciendo, y que es lo que se denomina la farmacovigilancia. ¿Qué significa esto? Que tener acceso a recolectar datos de todos los que participamos en esto y todos los que recibimos, por ejemplo, una nueva droga, un nuevo fármaco, que permita ir registrando los efectos que pueden tener estas vacunas. Y en Chile, de hecho, también ocurrió, ¿verdad? Primera vez en la vida en donde nos aplican una vacuna y nos entregan un formulario que tú puedes completar en línea, decir, bueno, cuáles fueron en los 7 días, en los 14 días, los efectos que yo tuve, y estos datos se puedan analizar y se puedan comparar objetivamente. Entonces, eso es sumamente importante, y yo creo que esto es también parte de lo que estamos discutiendo, es el efecto de la aplicación y la disponibilidad de estas estrategias de obtención de datos y análisis de datos a gran escala para poder justamente conocer que estos casos se están dando, que se asocian a la aplicación, en este caso, de vacunas en particular, pero también poder compararlos con qué pasaría si no nos hubiésemos aplicado vacunas y tuviésemos la posibilidad de que se genere este mismo efecto, y dónde está el costo-beneficio, el riesgo-beneficio, en términos de tomar una decisión de aplicación o no aplicación de la vacuna. Y un aspecto que quiero decir que no es menor también, y que quizás hay que destacarlo, de que hay efectos que están asociados a infecciones virales que solamente no se han reportado, por ejemplo, en el caso de aplicación de vacunas, y que es lo que se denomina el COVID prolongado. Y de hecho, actualmente la aplicación de vacunas ha reducido la posibilidad o el porcentaje de personas que tras una infección con COVID desarrollan o permanecen con estos síntomas que son sumamente debilitantes para muchas personas y que son increíblemente altos. O sea, antes de la vacunación se reportaba entre un 10 y un 50% de las personas que podía terminar con esta secuela por el virus. Entonces, yo creo que ahí hay un punto sumamente importante, que es clave discutir estos temas, es clave tener esta información, que tengamos la información, de que nos enteremos de cómo las aplicaciones o las decisiones que se toman en términos de prevención, como por ejemplo lo que estamos hablando hoy en día, una vacuna, tiene riesgos asociados, pero también conocer cuáles son los riesgos que yo tengo o cuál es la probabilidad de que al no prevenir esta enfermedad yo pueda generar otras condiciones que pueden ser mucho peores. Entonces, ahí la discusión y la comunicación es fundamental. No, es que es un tema súper, mira, lo que más preocupa, y yo creo que es importante en esta conversación, es que las personas cuando ven estos casos, ¿no?, que son casos evidentemente muy en número,
muy pequeños, ¿no es cierto?, en comparación con los grandes beneficios que tuvieron las vacunas. Claro, esto alimenta todas estas posturas antivacunas, ven si la vacuna es mala, o qué sé yo, teorías conspirativas y no sabemos cuánta cosa más, ¿no? Y eso es muy complejo. Entonces ahí las autoridades de salud de todas partes del mundo tienen un enorme desafío. Ahora, quiero preguntarte, porque solo para cerrar y no dejar que esto solo un tema del New York Times, hace pocos días AstraZeneca también dejó de comercializar, o sea, más bien dejó de comercializar su vacuna contra COVID en Europa. Esto porque la empresa, o sea, ellos dicen que por falta de demanda, pero en algún minuto recordemos que se reconoció un posible vínculo con ciertos casos de trombosis. ¿Te fijas? O sea, ahí también hubo un punto, pero que yo no sé si eso quedó completamente dado, de acuerdo a lo que tú sabes, Susan. Sí, en ese aspecto justamente los estudios de asociación, como yo mencionaba, con la vacuna AstraZeneca, han asociado, y de hecho pasa también, puedo mencionar para otras vacunas, que efectivamente hay asociaciones que no necesariamente son causalidades, pero sí son asociaciones y que hay que tomarlas en consideración siempre, de aproximadamente como 20 individuos de 1 millón de personas que reciben la vacuna, tienen la probabilidad de desarrollar estas, digamos, estas trombosis asociadas a reducción de plaquetas, y eso es uno de los aspectos que, como mencioné anteriormente, se asoció bastante a vacunas que estaban basadas en vectores, lo que se denominan adenovirales. Y obviamente aquí hay que, por supuesto, una de las responsabilidades que tiene la ciencia, por supuesto, y los productores de vacunas es entender la ciencia detrás de esto para hacer las próximas vacunas que sean mucho más seguras y se eviten estos casos. Pero un aspecto importante que hay que considerar es que todas las vacunas van a tener asociaciones con algunas condiciones de salud, algunos efectos adversos, que no necesariamente significan que la vacuna no va a proteger o no va a tener un rol importante. Y de hecho, esta fue una de las primeras vacunas que salió y que tuvo su aprobación de emergencia en el año 2020, que permitió salvar muchas vidas, sobre todo en Europa. Y es verdad que hoy en día el SARS-CoV-2 es un virus que ha ido evolucionando y que lo hemos ido, viviendo día a día, de la aparición de nuevas variantes hasta la aparición de la variante Omicron, en donde ya prácticamente la virulencia que tenía este virus se redujo bastante, sumado con la protección inmune de la población, que ha hecho que esta enfermedad prácticamente pase a ser uno de los virus más que conviven con nosotros como cualquiera de los otros virus respiratorios, ¿verdad? Y esto ha significado que actualmente se hayan generado nuevas vacunas que tienen nuevas plataformas que incluyen a variantes que son mucho más, digamos, nuevas, y por lo tanto, en términos del costo-beneficio ahora, digamos, para la farmacéutica, de producir una nueva vacuna cuando están apareciendo variantes de virus muchísimo más rápido y con tecnologías que generan vacunas en tiempo muchísimo más cortos, claramente no es beneficioso. Pero es muy importante justamente cómo se mezcla con esta aparición de estos casos y esta discusión en los medios y en las redes sociales, de que es fácil como hacer la conexión de que, porque tiene efectos adversos, se eliminó o se dejó de comercializar la vacuna. Yo creo que ahí es una responsabilidad, como mencionabas tú, Mirna, no solamente de los ministerios de salud o de los gobiernos, sino que también de los científicos, de nosotros como población y también de los medios de comunicación, de dar a conocer toda la información que está asociada, por ejemplo, a una decisión. Así que en ese sentido no se desconocen que hay efectos adversos, pero claramente la decisión de sacar una vacuna también tiene aspectos que son mucho más diversos, y entre ellos son el costo de producir nuevas vacunas que rápidamente van a quedar fuera de vigencia. Y obviamente eso también tiene un peso muy importante. Ya, pues, doctora Susan Bueno, académica de la Universidad Católica, investigadora del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna. Gracias. Nosotros vamos a ir a un corte, vamos a ir a la música, y al regreso, recordemos lo que les contaba, ¿no es cierto?, al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a estar hablando de este tema de la penalidad materna, o la motherhood penalty, que yo les decía que se decía en inglés, que es todo un concepto que está, lo digo en inglés porque este es un tema a nivel mundial, y es que dice relación, quiero decir, con los
costos que tiene para las mujeres que son madres sus temas laborales, su vida laboral, el tener acceso a una mejor posición en su trabajo, a una mejor remuneración. ¿Cómo impacta, en definitiva, la maternidad en la vida laboral de las mujeres? Vamos a estar conversando al regreso con Paola Merchak, abogada y mediadora familiar. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso y les decía al comienzo del programa de hoy, se habla hoy día de penalidad materna, en inglés motherhood penalty, que tiene que ver con los costos que pagan las mujeres por tener hijos y que en definitiva eso ha llevado derechamente a no tener hijos, o si los tienen, algunas de ellas han tenido que abandonar sus trabajos porque no es compatible en ciertos ámbitos laborales la vida laboral con la crianza de los hijos. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, más del 94% de las mujeres que están fuera del mercado laboral mencionan la crianza de los hijos o el cuidado de personas dependientes como la principal razón para no trabajar de manera remunerada. Y digo remunerada porque por Dios que se trabaja en las casas y en los cuidados, ¿no es así? Bueno, una cifra además que se conecta con otro, con un informe llamado ¿Cómo aumentamos la participación laboral femenina?, que fue elaborado esto por el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo. ¿Y qué es lo que nos muestra esto? Que las mujeres con hijos menores de 3 años tienen entre un 10 y un 14% menos de probabilidades de integrar la fuerza laboral en comparación con el resto de las mujeres con hijos en edad escolar o sin hijos. De este tema queremos hacernos cargo hoy día con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Paola Merchak, abogada, mediadora familiar, divulgadora jurídica en el Instagram, además, @mamajurídica, también autora del libro Gaia, Empodérate. Paola, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Igualmente, mira, muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya, pues Paola, vamos entonces entendiendo un poco, porque en Chile, tenemos un postnatal que yo me lo hubiese querido cuando yo tuve mis hijos, ¿no? De 6 meses. Pero ¿cuál es el tema? Las mujeres volvemos al mundo laboral y se hace todo cuesta arriba, no hay flexibilidad, está todo diseñado para que uno termine o derechamente abandonando a los hijos, dejándolos al cuidado de otras personas, o no estando el tiempo necesario con ellos, o derechamente no teniendo hijos. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces? Efectivamente, de hecho hay una frase que refleja mucho esta situación, que básicamente se espera que nosotras criemos como si no trabajáramos y que trabajáramos como si no tuviésemos que criar. La verdad de las cosas es que nuestro sistema a lo largo del tiempo ha ido avanzando, pero aún así, con todos estos avances, actualmente existe una discriminación a la maternidad bastante potente dentro del mercado laboral. De hecho, justamente actualmente en nuestro país existe una natalidad sumamente baja, probablemente lleguemos a ser un país bastante envejecido, justamente porque la verdad de las cosas es que se hace muy difícil ingresar al mundo laboral con hijos. Si ya las mujeres probablemente sufríamos discriminación laboral con esto de la brecha salarial respecto de los hombres, la discriminación que sufren las mujeres, que además son madres, es aún mayor. Ya, de hecho, la Dirección del Trabajo ha mencionado que la mayor cantidad de denuncias se produce justamente por vulneración a los derechos maternales. Entonces, es un tema tremendo. La capacidad laboral que tenemos las mujeres madres es gigante, pero muchas veces a través de prejuicios, probablemente se dice que las mujeres madres dejamos de ser profesionales como se espera al momento de convertirnos y conversar a maternar. Y esto no es así, claro. Tenemos que abolir. Exacto, Paola, y tú sabes lo interesante que uno cree que esto solo pasa en países en desarrollo, o como se dice, países del tercer mundo, ¿no? Pero esto tú lo ves en países desarrollados. De hecho, en Europa hay una plataforma que se llama Frida, que hizo una encuesta a mujeres de entre 25 y 34 años, España, Italia y Reino Unido, y mostró que el 42% de ellas han tenido que enfrentarse a preguntas sobre una posible maternidad en entrevistas de trabajo. O sea, imagínate, les preguntan, ¿usted va a ser madre?
O sea, te fijas que esto que nos muestra que esto es un fenómeno mundial. ¿Cómo lo observas tú? ¿Por qué crees que ha costado tanto dar esta batalla? Efectivamente, de hecho eso ocurre en el 95% de las entrevistas de trabajo y eso no debiese ser, o sea, la maternidad está protegida por la ley antidiscriminación. El tema es que finalmente quién se va a querer enfrascar en un proceso judicial con alguien que ni siquiera probablemente va a ser su empleador. Entonces es bastante difícil controlar, digamos, la discriminación que existe en las entrevistas de trabajo, ¿ya? Pero efectivamente, o sea, y esto ocurre, esto es completamente a criterio personal, porque al menos en nuestro país, todo lo que son las políticas públicas, las leyes, los derechos, están asociados siempre a las madres, entendiendo que somos las mujeres quienes tenemos que hacernos cargo de las labores de cuidado. Y por supuesto que sí, esto puede ser una opción, nosotros lo podemos decidir, pero acá también existen hombres que también son potenciales cuidadores, hombres que son padres también y que deben accionar también coparentalmente hablando. Y ocurre, voy a poner un ejemplo bien específico, por ejemplo, respecto al postnatal. Un hombre, cuando nace un hijo, tiene derecho a postnatal de tan solo 5 días y ese descanso es voluntario. Si quiere, no se lo toma. En cambio, las mujeres tenemos un postnatal hasta los 5 meses y medio aproximadamente de nuestros hijos y es obligatorio. Entonces, finalmente, si nosotros ponemos eso en perspectiva, un empleador va a querer contratar a un hombre por sobre una mujer madre porque no va a tener que cumplir ni respetar sus derechos maternales. Entonces eso ya nos deja en una desventaja. Yo de verdad soy una principal activista de los derechos maternales, pero tenemos que ver cómo hacernos cargo de la otra cara de la moneda, o sea, de la discriminación que provoca y produce los derechos maternales. Paola, tú tienes un Instagram, ¿no es cierto?, que haces ahí también un aporte muy importante, Mamá Jurídica. ¿Qué es lo que más te toca escuchar? ¿Cuáles son las principales situaciones que viven las mujeres, que te llegan a ti? ¿Qué casos? Sí, bueno, desde la perspectiva laboral específicamente, yo me dedico también a familia, pero en temas laborales, claro, muchísima discriminación a la maternidad justamente por el no cumplimiento de los derechos maternales. O sea, por ejemplo, mujeres que directamente se les menosprecia una vez que vuelven del postnatal, vuelven y no están sus funciones, las tienen trabajando en condiciones completamente indignas, le cambian directamente todas las condiciones laborales, las despiden de repente estando con fuero maternal, no respetan el derecho a la cuna, la hora de alimentación, o sea, hay muchas cosas que provocan también que las mujeres madres crean que les están haciendo un favor por respetar la ley, y esto no es un favor, o sea, existen pocas garantías, o sea, obviamente no son suficientes, pero las que tenemos que hacerlas valer y respetar de alguna u otra manera. Entonces, existe mucho miedo a esto de, a ver, si denuncio me van a despedir o no sé, después no me van a contratar en otra parte, pero la verdad de las cosas es que esto es un círculo vicioso, porque las mujeres madres les cuesta muchísimo ingresar al mundo laboral y también muchas veces tienen que optar por puestos de trabajo con condiciones laborales que no son las más aptas, por sueldos que muchas veces son bastante bajos, pero no les queda otra, porque recordemos que al menos en nuestro país existe una gran cantidad de hogares monoparentales dirigidos por mujeres. Solamente hay una mujer al mando, no hay papá y no existe otra figura, digamos, que se haga cargo económicamente. Entonces esa mujer madre va a tener que optar por ese trabajo que no buscaba, que no reconoce sus capacidades, porque sus hijos tienen que comer. Entonces estamos en un círculo vicioso constante. Sí, conversamos a esta hora con Paola Merchá, que ella es abogada, mediadora familiar, divulgadora jurídica en el Instagram @mamajurídica y también autora del libro Gaia Empodérate. Claro, porque tú dices, yo no he leído tu libro, pero me interesa también preguntarte, porque ¿de qué manera nos podemos empoderar las mujeres y sobre todo para las mujeres que están en edad fértil? ¿Y cómo les podrías tú, a ver, porque aquí está el tema, ¿no? ¿Me vale la pena tener hijos si este es el costo que voy a pagar? ¿Qué les dices tú a las mujeres? Claro, efectivamente. O sea, la verdad de las cosas es que aunque suena un poco cliché, yo siempre menciono que de verdad, Mirna, la información es poder.
¿Por qué? Porque no hay nada peor que el desconocimiento. Cuando alguien nos niega algo, cuando alguien no va a respetar algo, tenemos que poder hablar y exigir lo que nos corresponde con conocimiento de causa. Entonces, justamente mi libro y lo que yo hago en redes sociales es explicar un poco todos estos derechos de manera más simple, más fácil, cosa de que de verdad podamos entenderlo y salir de este idioma medio jurídico que obviamente es bastante técnico, entonces cuesta entenderlo. Pero pasa así, o sea, de esa manera. Y te digo, el otro día estaba leyendo una columna respecto al duelo de una segunda maternidad, o sea, me incluyo en esto, o sea, hay muchas mujeres que, yo tengo una hija, que muchas mujeres que queremos tener más hijos, pero realmente no lo hacemos porque efectivamente tenemos miedo de las represalias laborales, o sea, miedo de que eso pueda empañar de alguna manera todo lo que es nuestra profesión o el desempeño laboral. Entonces, ocurre que listo, o sea, vamos avanzando con distintas leyes que se han ido implementando. Sin embargo, esto sigue así. A mi parecer, esto va a seguir siendo así hasta que no se saque, digamos, a la mujer como principal figura de cuidados. Porque acá no solamente respecto a los hijos, también me refiero a cuidados, por ejemplo, de familiares de tercera edad. Si existen 10 hermanos y una mujer, a la mujer se le van a encargar los cuidados. Y eso es porque existe un estigma social, que socialmente se ha ido haciendo de esa manera. Entonces, como tú bien decías, las labores de cuidado es trabajo no remunerado. Las personas que se dedican salen del mercado laboral remunerado para dedicarse a esto, porque alguien lo tiene que hacer. Pero la sociedad es completamente injusta respecto a eso, no se retribuye, no se considera como trabajo y por eso es que estamos también donde estamos respecto a este tema. Paola, ¿tú has podido observar si ha habido cambios, por ejemplo, en mayores flexibilidades laborales, aprovechando que luego de la pandemia muchos trabajos se hacen, digamos, lo puedes hacer a distancia, teletrabajo, online? ¿Eso se ha podido expresar, digamos, en un aporte, en un beneficio para las madres trabajadoras? Efectivamente. De hecho, a nivel legislativo hemos tenido dos grandes avances. En primer lugar, la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, que establece la posibilidad de realizar teletrabajo cuando se está al cuidado de niños menores de 14 años, ya, o personas con discapacidad, ya sin ningún límite de edad. Ya, entonces tenemos esa opción, pero ahí tampoco entran todas, solamente aquellas personas que puedan efectivamente realizar teletrabajo, que sus funciones se los permitan. Y además ahora con la entrada en vigencia de la ley de las 40 horas, tenemos esta flexibilidad horaria, esta banda horaria para cuidadores de niños menores de 12 años, que existe la posibilidad de flexibilizar el ingreso al trabajo y la salida del trabajo. Ya tenemos todas estas prácticas, ambas leyes son bastante recientes, ya existen varias denuncias ante la Inspección del Trabajo, al menos por la primera, porque justamente los empleadores están reticentes a cumplir también con todas las obligaciones que tienen laboralmente hablando. Yo siempre aconsejo que si es que estamos siendo víctimas de alguna especie, por ejemplo, de acoso laboral, de moving maternal, que es el acoso laboral específico por maternidad o alguna vulneración a nuestros derechos, nos vamos a ver en la obligación de externalizar esto ante la Inspección del Trabajo. Y es la única manera de que podamos también solucionarlo si ya de mutuo acuerdo no tenemos un entendimiento con el empleador. Cuéntame eso del acoso por maternidad, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo se expresa? Sí, es tremendo, justamente tiene este nombre específico que es el moving maternal, que se traduce justamente en el acoso laboral que se ejerce en contra de mujeres embarazadas o mujeres madres, con el objeto de que las otras compañeras de trabajo vean lo que le está pasando a esa mujer, a esa trabajadora, por ser madre y tomen la decisión de no serlo. O sea, en el fondo, como a modo de represalia un poco. Ok, decidiste embarazarte, decidiste ser mamá, perfecto, tus condiciones laborales van a cambiar. Eso es acoso laboral enfocado en la maternidad y eso se ve traducido, como yo te decía, o sea, se vuelve del postnatal, se les cambia las funciones a funciones mucho menores, se les baja la jerarquía, se entregan condiciones laborales muchas veces indignas o al revés, o sea, se les entrega una cantidad de trabajo abrumador para que efectivamente ellas no lo logren hacer y se muestren deficientes en su entorno laboral. Claro, y uno se pregunta, Paola, sin ley de sala cuna, universal, sin políticas públicas que no queden solo en el papel, sino que se traduzcan en actos concretos que le permitan a las mujeres tener un apoyo, ¿no? No estar solas en medio de toda esta adversidad. La pregunta que queda es, bueno, ¿y dónde están los hijos? ¿Quién los cuida?
Completamente. De hecho, pasa mucho que, por ejemplo, actualmente las salacunas particulares, la verdad es que ninguna está por debajo de los 300.000 pesos. Entonces, mis clientes muchas veces me han dicho, o sea, de hecho, mucho más alta, me dicen, o sea, prácticamente para trabajar, o sea, el sueldo mínimo actualmente está en 460.000 pesos. Entonces, esa mamá prácticamente trabaja para pagar la salacuna, lo que no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, vamos en un retroceso porque, de verdad, o sea, las mujeres madres se están quedando atrás en cuanto al ingreso laboral. De hecho, hubo también un estudio que efectivamente se mencionaba que existía esta brecha salarial respecto a las mujeres y los hombres, que actualmente incluso subsiste en un 27% y que aún más incrementa cuando las mujeres son madres. Entonces yo insisto con eso, si las mujeres ya recibimos discriminación laboral respecto a los hombres, la discriminación que sufren las mujeres madres en el entorno laboral es brutal. Yo de verdad insisto, esto es un grito silenciado, es una realidad que no se le está dando la importancia que corresponde. ¿Por qué? Porque acá, de alguna u otra manera, estamos sobreestimando directamente o vulnerando los derechos de nuestros niños. Porque como una mamá, que es la única figura, digamos, que se hace responsable en un hogar, va a llegar el sustento necesario para satisfacer sus necesidades si no pueden ingresar al mundo laboral? O se han dado casos terribles, Paola, como uno de los, me acuerdo perfecto, hace varios años, que era un caso de niñitos que murieron precisamente porque la madre tuvo que salir a trabajar y por su seguridad los dejaba encerrados. Bueno, en fin, o sea, tragedias que se han visto lamentablemente porque las mujeres están desesperadas. Dime tú, ¿qué hacen? Si no tienen a quién te cuide los niños. Entonces, el caso típico, ¿no es cierto?, del hermano más grande que cuida al hermano más chico, que ya me parece una tragedia y además el Estado debe proveer esa protección a las niñas y adolescentes. Entonces, en función de aquello, Paola, ¿cuáles son las políticas públicas que están faltando para apoyar más a las mujeres, ¿no?, en el mundo laboral? Bueno, a mi parecer, actualmente existe ya también la cuantificación de las labores de cuidado cuando hablamos de determinar una pensión de alimento, pero a mi parecer tenemos que empujar políticas públicas que en primer lugar vengan a potenciar los derechos maternales. Ya, como tú decías, el tema de la salacuna solamente podemos acceder si es que en nuestro lugar de trabajo hay más de 20 mujeres contratadas y actualmente, o sea, la mayor cantidad de empleo lo están generando las pymes, ya, o las micropymes, entonces no van a tener esa cantidad de trabajadoras. Y además de eso, insisto en que se deje a la madre o a la mujer como principal cuidadora en nuestra sociedad y legislativamente hablando también, eso a mí me parece un error gigante, o sea, desde ahí parte la discriminación. Entonces, personalmente creo que tenemos que avanzar en potenciar los derechos maternales que ya tenemos las madres, mejorar esas condiciones y buscar una manera de protección mucho mayor y posteriormente avanzar en extender todos estos derechos también a los padres y a los hombres, cosa de que un empleador sepa que a un padre o a una madre tiene que directamente respetarlos de igual manera y poder, o sea, que haya una inclusión laboral también como corresponde, no asociado si hay o no maternidad, sino que por las capacidades profesionales que tiene cada persona. Paola, en tu condición de abogada, ¿qué alternativas tienen las mujeres que no tienen dinero para pagarle a un abogado o abogada para que las defienda, para hacer una presentación de ida, ¿no es cierto?, en la Dirección del Trabajo? Sí, a ver, en la Dirección del Trabajo pueden ir de manera personal, no necesitan abogados, digamos, para poder denunciar, lo pueden hacer de manera online o presencial, online con clave única, pero cuando se necesitan abogados existe la Corporación de Asistencia Judicial. Ya todas las comunas tienen una corporación diferente, ahí es donde hay abogados gratuitos proporcionados por el Estado, quienes toman los casos de, obviamente, estas mujeres que se están viendo afectadas. Así que también, si optan por esto, ir con tiempo, obviamente tiene un poco de demora, entonces tenemos esa opción, pero intentar ir lo antes posible. Recordemos también que hay plazos en cuanto a las vulneraciones. Si nosotros sufrimos una vulneración en el mundo laboral, tenemos un plazo de 60 días hábiles para denunciar o para hacer algo. Si nosotras no hacemos nada, después no vamos a tener ninguna acción legal que impetrar. ¿Por qué? Porque lamentablemente se entiende que no tuvo tanta gravedad como para denunciar, lo que es aberrante, porque primero, no todos saben cómo denunciar, y en segundo lugar, hay miedo de por medio. Ya, o sea que tú me dices que se puede hacer online, o sea, tú puedes a partir, ¿no es cierto?, haciendo esto con clave única, te metes a la Dirección del Trabajo, ¿verdad? Y ahí entras con la primera, digamos, tu primera aproximación para que el Estado, en este caso, ¿no es cierto?, te pueda atender tu caso. A eso voy.
Exacto, en la dirección del trabajo, si ustedes quieren interponer una denuncia, una constancia, se puede hacer de manera online con el RUT y la clave única. Si es que ya esta situación obviamente avanza y tenemos que ya continuar en los juzgados del trabajo, en este caso buscan representación letrada de abogado en una corporación de asistencia judicial que obviamente entregan esta asesoría gratuita y pueden tomar sus casos. Ya, pues quiero, Paola, darte las gracias. Paola Merchak, abogada, mediadora familiar, divulgadora jurídica en el Instagram, @mamajurídica, también autora del libro Gaia Empodérate, por traernos este tema, ¿no? Porque creemos que es absolutamente relevante para poder lograr que más mujeres, ¿no es cierto?, no solo se atrevan a tener hijos, que me parece lo obvio, sino que las mujeres no estemos solas en esto, porque además la crianza no es solamente un tema de mujeres, sino también de hombres que son los padres de estos niños y niñas y que también tienen un rol que jugar, Paola. Efectivamente, no, muchas gracias de verdad a ustedes por la invitación. Yo agradezco mucho estos espacios justamente para poner en la palestra estos temas que muy pocas veces se tocan, así que muchísimas gracias de verdad por esta instancia. Muchas gracias a ti. Y nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Las y los dejo invitados para que continúen en sintonía, los que están escuchando Radio USACH 94.5, en sintonía de nuestra radio, y también agradecerles a los que estuvieron en el programa de hoy. Ya estaremos con otro capítulo de Sin Pretexto a las 6 de la tarde todos los días, que también ustedes saben que lo pueden ver aquí por YouTube. Nos reencontramos en otro capítulo. Que tengan buen fin de jornada.